cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir de un amante, cambia... Vale. Buenos días, amigos y amigas de Todo Cambia. Una vez más estamos aquí compartiendo la tertulia Totum Revolutum, el espacio semanal de aprendizaje, reflexiones y experiencias para el desarrollo personal y humano. En esta ocasión de hoy tenemos el placer de contar con una invitada muy especial que ya es parte del equipo de profesionales solidarios del programa, Gretel Botella, quien nos atiende desde Valencia. Ya ha estado en varios programas con nosotros y es autora del libro Sigo aquí, señales de mi hijo desde el más allá, que narra su propia experiencia de duelo y encuentro. Bienvenida, Gretel, gracias por compartir tu mañana de domingo con los escuchantes del programa y por darnos un tiempo de tu ocupada agenda para compartir con los escuchantes de Todo Cambia. Buenos días, Gretel. Buenos días a los dos. Estoy encantada de estar otra vez con vosotros, que me hacéis sentir como en casa. O sea que muchísimas gracias a vosotros. Es recíproco. Y estamos también con Edgardo Cárdenas, profesor de Ética y Filosofía, así como coach sistémico. Buenos días, Edgardo. Buenos días, Salvador. Muy buenos días, Gretel. Encantados también de tenerte una vez más con nosotros. Ya los escuchantes preguntan siempre por ti, también otros miembros del equipo. Poco a poco vamos configurando esta familia grande, esta comunidad que es Todo Cambia. Gracias por estar una vez más con nosotros. Encantadísima. Gracias a vosotros. Gretel, en este programa estamos aprendiendo todo lo que nos puede ayudar a la vida. Creemos en la vida, alentamos la vida y en esta mirada a la vida nos encontramos con la novedad que siempre nos traes. Nos gusta empezar conociendo algo nuevo de nuestros colaboradores solidarios y que nos cuentes alguna de las experiencias de tu vida, aquello que te haya o ayudado a encontrar tu ruta. Gretel, cuéntanos algo de ti, por favor. Bueno, pues os voy a contar un detalle que quizá me ha marcado mucho, que es mi nombre, Gretel. Mi madre es alemana y, bueno, somos 3 hermanos, bueno, 4, pero 3 estamos aquí en este plano. Y a mis hermanos le pusieron un nombre español, porque mi padre es de España, pero a mí me tocó el nombre alemán. Y entonces era curioso porque hace tantos años, cuando yo era pequeña, nadie conocía ese nombre y me escribían cualquier cosa menos Gretel. Greta, Gretel, hacían cosas muy raras. Y yo siempre les decía a mis padres, pero ¿cómo me habéis puesto este nombre? Pero mira que ponerme este nombre, no haberme puesto un nombre normal. Y bueno, lo curioso es que con el tiempo a mis hermanos siempre les llamaban por el apellido y a mí nunca me llamaron por el apellido y el apellido mío es bastante normalito. Entonces es una cosa curiosa como una marca de identidad, como es el nombre, puede cuando eres pequeño ser un hándicap y cuando eres adulto puede ser pues algo que te puede distinguir y que también te da pues eso, una visión distinta de las cosas. Que las cosas no siempre son lo que parecen y que a veces pueden no ser las más apetecibles y en el fondo son las ideales. Muy interesante. Gretel, muchas gracias por compartir estas pequeñas experiencias y vivencias de cada uno de nuestra vida. Queremos empezar esta tertulia dedicada a la espiritualidad del final de la vida, a lo que llamamos normalmente la muerte. Gretel, ¿vivimos en una sociedad que todavía no quiere mirar a la muerte? Totalmente. Vivimos de espaldas a la muerte. Es más, yo creo que
no enseñamos, por ejemplo, en las casas a nuestros hijos. Es difícil ver que los hijos vayan a un cementerio, a un velatorio. Se intenta evitar eso como algo que no queremos que entre en nuestro concepto vital, aunque la realidad es que todos en el momento de nacer ya nos han puesto el sello de que vamos a morir. Es lo único que tenemos realmente claro. Y lo curioso es que cuando alguien se muere, todo el mundo se sorprende. A mí eso me llama la atención, ¿no? Ay, se ha muerto tal, ay, o tal actriz, o que tal actor, o un vecino. No sé cómo nos sigue sorprendiendo la muerte cuando es lo único certero que hay. Y es verdad que la gente no quiere mirar la muerte del de al lado porque al final le refleja su propia mortalidad y su propio pasar de puntillas por esta tierra, ¿no? Intentamos obviar todo eso, parece que nos sentimos eternos cuando no lo somos. Y, y al final la vida, todo el mundo, yo me he dado cuenta, vas viendo gente que a lo mejor no ha tenido ninguna experiencia todavía cercana de familiares o gente conocida que se haya muerto, pero al final todos pasamos por eso, de un modo o de otro, ya sea un padre, ya sea un abuelo, ya sea un amigo, eh, y esto al final muchas veces nos resitúa. Yo creo que observar la muerte como una parte vital, natural y además que puede suceder en cualquier momento, hace que el valor de la vida sea mayor. Gretel, quiere decir que no estamos, vivimos en un mundo que realmente estamos abocados a las cosas materiales, pero en realidad no tenemos todavía conciencia del valor verdadero de la vida. Yo creo, porque si no, no Totalmente. perderíamos tanto el tiempo corriendo detrás de las cosas que corremos, de lo que peleamos, de lo que se nos va la vida. Sí, Y en cambio, cuando llega la muerte recién nos aterrorizamos y no tanto por la muerte, sino por la vida que hemos tenido, por el desperdicio de la oportunidad tan grande que hemos tenido, ¿no te parece? sí. Creo realmente que además cuando ocurre, ya sabes que yo tengo un hijo en el otro lado, un hijo que murió, cuando trasciende tu hijo, por ejemplo en mi caso, realmente te das cuenta de que todas esas cosas, como tú dices, Edgar, las cosas materiales, muchas, esas complicaciones que tenemos o problemas que pensamos que son problemas, realmente no lo son. Realmente no nos damos cuenta de lo importante de la vida. Entonces la muerte nos resitúa. En la vida le da valor a las cosas importantes. Realmente cuando sucede una muerte cercana e impactante, tus valores cambian totalmente. Lo que antes era tan importante ahora deja de serlo. Y empiezas a mirar la vida de otro modo. Sí que es verdad que hay muchas formas de mirar la vida, pero nos han enseñado la sociedad, te conduce un poco a ese mirar a lo inmediato, a lo tangible, a lo económico, a esas también normas sociales, ¿no? Entonces al final somos un poco esclavos de todo el sistema. Tenemos que empezar a pensar. Cuando alguien se muere cercano a ti, no puedes dejar de pensar esto qué sentido tiene y qué voy a hacer con el resto de mi vida. No solo la muerte de ese ser, sino tu propia eh, finitud. Tienes que planteártela. ¿Puede ser, Gretel, un mal enfoque de la sociedad de consumo hacia ese tema? Yo creo que en Occidente hay un mal enfoque de la muerte desde siempre. En Oriente y en otras Civilizaciones, culturas incluso. o civilizaciones hay un mirar a la muerte mucho más natural. Pero es que no hace falta irse tan lejos. Aquí en Occidente vivimos de espaldas a la muerte, pero sobre todo en este mundo tan tecnológico, tan superficial. Eh, si nos retrotraemos unos cuantos años atrás, yo me acuerdo en el pueblo, cuando yo era pequeña, los muertos, los fallecidos, estaban en sus casas, la gente les velaba alrededor, había una cierta normalidad, la gente preparaba no daba sus órdenes de que quiero que se me entierre con esto, quiero que se haga esto. Hoy en día es que es difícil, mira, yo me encuentro gente de una edad ya considerable
que todavía, por ejemplo, no ha dispuesto qué hacer con sus bienes o con su cuerpo. Entonces, eso es una parte que nos hace ver cómo la muerte, que antes era una cosa más o menos natural, ahora ya se ve como algo excepcional. Y la muerte lo último que es excepcional. Es lo último. Gretel, ¿qué supone a nivel profundo un duelo de alguien muy cercano y querido? ¿Cómo cambia la forma de ver la vida? ¿Se puede aprovechar ese momento de catarsis para buscar nuevas opciones y explicaciones? Sí. Bueno, yo ya nos conocemos un poquito, ya sabéis que yo tengo un sentimiento espiritual desde mucho tiempo, desde jovencita y también por una experiencia que tuve fuera de mi cuerpo, pero desde la muerte de mi hijo todavía he vuelto más a ese pensamiento de esas grandes preguntas que todos nos hacemos, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Existe algo más? ¿Existe esa energía, Dios, unidad o como lo quieras llamar? Entonces, lo que sí que he visto a través de ese acompañamiento que hago sobre todo a padres, a muchos padres, cómo a raíz de esa muerte, tal como tú dices, catárquica, como es la de un hijo, que realmente te desmorona toda tu vida, eh, la gente empieza a plantearse si hay más opciones, empiezas a escuchar cosas que las pasarías de largo antes, ¿no? Pues programas, a lo mejor como algunos de los vuestros, en los que se habla de la muerte, del más allá, de la continuidad de la vida después de la muerte física. Y me he dado cuenta de que es curioso, algunos necesitan o necesitamos un zarandeo tan grande como una muerte cercana para hacer esa otra mirada. Otros no. En todo caso, hacer esa mirada, permitir simplemente abrir la opción. Está claro que, bueno, somos muy racionales, estamos acostumbrados a trabajar con el hemisferio izquierdo, eh, el juicio, la duda, si no tenemos lo concreto, lo material, nos cuesta creer esto. Pero ya hay muchas voces, maravillosas voces, no solo de personas llanas como pueda ser yo, sino gente ya científicos, médicos, gente que está muy en contacto con la muerte física, que apuntan ya a que cuando menos hay que abrir nuestra mente a esa posibilidad, a la existencia de algo más después de la muerte. ¿Vale? Entonces, realmente un duelo te pone en esa situación. Mira, cuando los padres, los que tenemos hijos vivos, incluso aquí en este plano, salen por la noche, todos los padres estamos inquietos y queremos saber si están bien, si están y con quién están y dónde están. Pues esa misma pregunta nos la hacemos los padres o los hermanos o los hijos o una persona que tiene un duelo así importante, se hace esa misma pregunta: ¿dónde está mi ser querido? ¿Qué ha pasado con él? Porque de repente tú ves el cuerpo y ves algo que no tiene vida. ¿Dónde está esa vida? ¿Dónde se ha ido? ¿Qué ha pasado? Entonces, esas preguntas nos planteamos nosotros igual. Lo que pasa es que ya no tenemos mucho que perder. Y al no tener mucho que perder, dices, pues voy a abrirme y voy a indagar y voy a investigar y voy a escuchar otras opciones. Y de pronto empiezan a aparecer, ahora tenemos esta maravillosa herramienta que es a través de Internet y de estas maravillosas tecnologías que tenemos, que para algunas cosas son sublimes. Empezamos a escuchar a gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, empezamos a escuchar gente que contacta con seres del otro lado, empezamos a escuchar médicos que están haciendo estudios sobre esas experiencias en los mismos hospitales donde suceden, y te vas dando cuenta que no todo es blanco o es negro, que realmente hasta ahora nos habían dicho que no, que se acaba, con la muerte se acaba la vida. Pero ¿y si indagamos esa frontera que todavía nos queda ahí? Cuando hay tanta gente que hemos tenido experiencias tan reales que da igual lo que los demás puedan opinar. Tenemos claro que eso existe, ¿sabes? Entonces, yo creo que es el momento cuando sucede esa muerte, de plantearse qué pasa, qué otras opciones hay.
¿cómo puedo mirar esta otra forma, de este otro proceso, este otro recorrido vital que me queda? ¿Cómo puedo entender? Porque es que entender hace que el duelo sea más liviano. No te quita el sufrimiento. Mi sufrimiento de madre lo he tenido porque soy humana, porque tenemos un apego físico que duele la separación, es muy dolorosa. Pero cuando tú tienes esa certeza de que seguimos caminando juntos, de otro modo, evidentemente, y que sigue habiendo una conexión, es que se lleva de otro modo. Pero no solo eso, sino que afrontas tu propia muerte de otro modo, como un paso más lógico y natural, que todos vamos a saber cruzar y hacer. Gretel, al hilo de lo que estás comentando, ¿cuál es la diferencia entre vivir ese duelo enfocando tu mirada hacia lo espiritual o quedarnos en lo convencional y en el pesimismo? Profundiza un poquito ese tema, porfa. Vale, mira, os voy a hablar sobre todo de esa experiencia que tengo sobre todo con los padres, ¿no? Hay mucha gente en duelo con la que estoy en contacto, pero bueno, me enfoco más en los padres porque quizá es el duelo mm, más brutal. Cuando sucede, al principio, por supuesto, se pasan por las fases del duelo que ya sabemos que no son lineales, que de repente un día parece que las has aceptado, al día siguiente te hundes y vuelves a caer y te deprimes o tienes rabia o pues todas esas cosas no entiendes, un día empiezas por qué. Poco a poco es verdad que la vida y tus propias decisiones, porque esto es así, tus propias decisiones van haciendo que tú avances en tu proceso de duelo. Pero el que solo tiene una visión meramente materialista, somos cuerpo, el cuerpo se deshace, se acaba la vida. Sufre muchísimo, muchísimo hasta el punto que muchos padres no quieren continuar, no quieren seguir viviendo sin sus hijos. Pero claro, a ver, todos nos hemos planteado, yo cuando mi hijo se fue, yo pensé, no voy a poder vivir sin él, porque el amor es tan profundo hacia un hijo, al que tú has dado la vida, en caso de las madres lo hemos llevado en nuestra barriga o le hemos cuidado, le hemos nutrido, pero cuando realmente tienes esa fase la tenemos que pasar. O sea, tenemos que aceptar que físicamente no van a volver. Es otra etapa, pero físicamente no van a volver. Quiere decir que lo que no podemos hacer es no sé, un requiebro aquí de autoengaño porque no tiene sentido. Hay que aceptar que eso no va a volver. Pero es verdad que cuando te enfocas en el mundo espiritual, la sensación de muchas veces de paz es muy grande. Y esto no es una sugestión, ¿vale? Puede ser que alguna persona sea sugestionable pero es que esto para muchos de nosotros es una realidad que vivimos diariamente, porque hay comunicación con el otro lado, porque nos mandan señales de todo tipo. Señales para mí es cualquier manifestación que nos envíe nuestro ser querido desde el otro lado. Entonces, es una realidad tangible para mucha gente. Al tener esa realidad, yo, por ejemplo, mi hijo trascendió y a la semana empezamos a recibir señales enseguida. Yo puedo hacer dos semanas que mi hijo se ha muerto, recibir una señal, reconocer que es él, sentir que es él y sentirme bien en ese momento. Quizá al momento siguiente, a los 5 minutos, vuelva a mi fase de duelo, a mi tristeza, a mi ausencia, pero vivir el duelo de manera espiritual es enfocarte en que hay vida, en que ellos están vivos y en esa otra forma de vivir. Lo que ocurre es que, claro, el lenguaje que teníamos antes ya no nos sirve. Es decir, antes nos veíamos, nos tocábamos, hablábamos, como ahora estamos haciendo nosotros, ¿no? Por Zoom estamos viéndonos, estamos escuchándonos. Ahora hay que aprender ese otro lenguaje. Ellos están en un plano sutil en el que no hay cuerpo. Entonces, la forma de comunicarnos con ellos no es la misma. Hay que hacer un ejercicio de aprender ese lenguaje
Y eso es empezar a trabajar con el hemisferio derecho, que es el intuitivo, el que nos conecta con esos otros mundos, esas otras percepciones que no son las tangibles o las habituales en este plano. ¿Vale? Entonces, es enfocarte hacia el otro lado. Yo lo que me he dado cuenta, por ejemplo, yo en mi caso, mi proceso de duelo ha sido eh, pivotar entre cuando yo me sentía mal, es porque me estaba enfocando en lo que me faltaba, en su ser físico, en su presencia, que a veces aún me pasa, alguna vez tengo algún punto, algún día que de repente ves algo de él y te entra el... Pero luego tengo la otra parte, es cuando me siento así, si me enfoco en lo que él es ahora, no en lo que no tengo, sino en lo que él es ahora que tengo y me acompaña, yo me puedo sentir bien y puedo continuar con mi vida. Entonces, es una mirada distinta. Yo siempre les propongo a los padres o a la gente que está en duelo que por lo menos indague, que no se quede solo con lo que nos han dado, que por qué no nos abrimos a ese otro lado. Ábrete, investiga, escucha gente con experiencias, a científicos, a médicos, a programas como el vuestro y a ver qué ocurre. Entonces te empiezas a dar cuenta que hay una interacción casi constante con el otro lado. Es que te van a estar enviando señales y manifestaciones de manera muy continua. Y eso te da evidentemente muchísima esperanza. He tenido una relación en vida física de mi hijo maravillosa con él y yo no me quiero perder esa relación con él. Yo quiero continuar relacionándome con él. Ya sé que tengo que aceptar que ya no va a volver físicamente, pero está de otro modo. Pues yo quiero aprender y de hecho estoy ejercitándome para aprender a seguir relacionándome con él, como desde el minuto uno, eh, estando muy atenta a ese otro lado, esas sincronicidades que suceden, a esos sueños que tienes vívidos, que te están dando una información importante y que sientes que son reales, eh, a muchos tipos de señales que nos envían desde el otro lado. Yo creo que es que al final es que o te abres, cuando te pasa algo así como padre, o te abres entonces y ya no te abres nunca. Por lo menos indagar. Luego ya decides, pero no cuesta nada. Yo ya lo perdí todo. Lo más grande de mi vida, mi hijo, lo perdí físicamente. Pues me voy a abrir a todo. Vamos a ver qué me ofrece lo que hay por ahí. ¿Qué me cuenta la gente? ¿Qué me dice? Habrá de los dos sentidos, pero uno ya lo hemos oído siempre. Y esas programaciones han calado muy hondo. Porque yo me he encontrado incluso mucha gente de la religión católica, que van a misa, que hablan de que están los muertos y luego en la realidad no lo creen. Entonces vamos a dejar esas programaciones que tenemos ya desde siempre y vamos a intentar escuchar realmente otras opciones. O incluso, por ejemplo, una amiga mía me contaba que había ido a una misa de difuntos y que había escuchado por primera vez, como ella sabe que pues yo me relaciono con Rodri bueno, pues que tengo claro la existencia del otro lado y ella, por supuesto, confía en mí, empezó a escuchar la misa de difuntos de otro modo. Y empezó a darse cuenta que lo que decía el cura era real, pero estaba diciendo que está aquí con nosotros, que nos acompaña, que nos ama, que ve lo que hacemos, que se dio cuenta y dijo, es la primera vez que escucho realmente lo que está diciendo el sacerdote. Entonces, al final es que pasamos de puntillas por las cosas. No estamos realmente escuchando y sacando la información. Incluso en la misa, por supuesto, se puede sacar una información. Quien dice la misa dice eso en una programación, en una entrevista de radio. Hoy en día tenemos muchos canales. ¿Qué significa trascender una vida? ¿Hacia dónde se trasciende según esta mirada? Mira, para mí la vida está antes de encarnar en este plano y continúa una vez dejamos el cuerpo físico. La vida realmente es la que está, esa que consideramos sutil en el otro lado. Y esto no es más que un paso, una experiencia vital más densa
para aprender una serie de lecciones. Yo, claro, eso lo tengo totalmente claro porque tuve una experiencia cercana a la muerte. Pero no importa, no todo el mundo necesitamos una experiencia cercana a la muerte para llegar a esta conclusión. Hay cosas que las sientes en tu interior, que da igual lo que te diga la gente. Tú sabes que para ti, en tu mente, eso te cuadra y en tu corazón te vibra, ¿sabes? Entonces yo creo que al final, pues eso, hay que abrirse y ver esas otras opciones. Y para mí, trascender no es más que pasar a lo que realmente somos, que es mucho más grande. Según mi experiencia vital, es mucho más grande que lo que somos en esta carcasa. Cuando estamos en nuestro cuerpo físico, adoptamos una personalidad, tenemos esta limitación de la materia y también esta experiencia bonita de la materia, porque también tenemos la posibilidad pues, de expresarnos, de sentir, de vivir, porque al final son experiencias vitales. Pero cuando estamos fuera de este cuerpo, tomamos unas dimensiones tremendas. El nivel de conocimiento que tienes es impresionante, el nivel de paz, el nivel de conexión, de realidad, es muchísimo más real que este plano. Entonces aquello es realmente nuestra casa. Entonces lo que tenemos que entender es que mirar a la muerte no solo es mirar a la muerte del de al lado, es que es mirar nuestra propia muerte. Es que nosotros pertenecemos a ese sitio y a ese sitio vamos a volver. Entonces, para mí, el morir no es más que un paso hacia lo que realmente es nuestra casa. ¿Y qué diferencia hace ver la muerte como una puerta y no como un final? Yo creo que eso está en el proceso de búsqueda de cada uno. Eh, yo sigo convencida que los condicionantes sociales, y más en esta época tan materialista, tan tecnológica, aunque es verdad que tenemos mucha información, nos limitan mucho. Entonces, al final es una decisión también de cada uno, de buscar. Hay algo que nos dice dentro que queremos buscar algo distinto o que sentimos algo distinto, nos sentimos raros en este mundo, no cuadramos en nuestro entorno, buscas una profesión que no es la normal o la que se esperaba para ti. Todas esas cosas te van dando pistas de que estás en una búsqueda. Entonces al final, pues bueno, el que se atreve a buscar, pues a veces encuentra otras respuestas y te cuadran y las sientes. Y llega un momento en que la certeza es tal que yo no necesito, a mí me da igual que la gente me diga es que estás mintiendo o que es que me da igual. O sea, yo tengo claro lo que hay. Para mí es una absoluta realidad y encima la sigo viviendo con mi hijo, sigo relacionándome con él. De todas formas, está muy bien todas las opciones, aunque yo veo que todavía la sociedad está muy, o sea, somos una pequeña parte los que estamos, es verdad que hay mucha apertura, parece que hay mucha apertura, es verdad, pero aún sigue siendo una minoría dentro de lo que es toda la sociedad. Gretel, ¿puede ser que esta sociedad que estás comentando no tengamos asumido que realmente somos energía y luz en un cuerpo prestado? Totalmente, totalmente. Yo creo que muchos no tenemos, no. Mira, te voy a contar una anécdota porque es que a veces me hace gracia esto que pasó con mi padre. Y mi padre, pues todo un señor abogado, muy de este mundo, bueno, pues eso, muy involucrado en esta sociedad. Y el hombre pues trascendió, murió en 2004. Antes de morir, a Eduardo y a mí, a mi marido y a mí, que ya estábamos, bueno, ya estamos desde siempre en estos temas investigando e indagando, nos llamaba cabecitas huecas. Y entonces, pues bueno, mi padre se murió con esa idea de que yo era una cabecita hueca. Claro, yo cuando mi padre murió, yo estando él ahí cuerpo presente, pues yo le hablé, porque somos mucho más, como tú dices, luz, somos energía, y por supuesto la energía no se destruye, se transforma. Y yo sé que estaba vivo él, y sé que estaba viendo lo que estaba pasando, porque a mí me ha pasado algo así. Entonces yo hablé con él, papá, vete hacia la luz, todo está bien, estamos todos contigo, no te preocupes, estaremos bien, cuidaremos de mamá, hablé con él. Fue curioso porque yo le puse una vela a mi padre en una habitación totalmente cerrada, sobre un papel en el que escribí una especie de, bueno, una oración, una petición para que hiciera un buen tránsito, que llegara pronto a estar en paz y que bueno, que estuviese bien.
y encendí una vela de esta que tiene el caño de 7 días, 7 noches, que está protegida, ¿no? Y toda la habitación cerrada. Y la petición en el suelo y encima la vela. Eso fue justo cuando me enteré de que mi padre había muerto. Me fui a casa de mi madre, dormí esa noche con ella, pues todos los actos que tuvimos que hacer fueron 2 días o 3, yo en casa de mi madre. A la vuelta tenía que estar encendida esa vela, sin ningún tipo de ventilación y con ese caño que la protegía. La vela se apagó. Cuando yo llegué estaba apagada y yo me quedé tranquila y dije, si la vela se ha apagado es que mi padre ya está perfecto. Pero lo curioso es que luego cogí un libro cualquiera de los muchos que tengo en mi biblioteca que hablan de estos temas o de otros, no sé, cogí uno al azar, abrí una página al azar y hablaba de una mujer que estaba trascendiendo en un proceso por un proceso de cáncer y que en cuanto dejó el cuerpo, sopló la vela que tenía en la mesilla de noche para decirle a su hija que estaba bien. Entonces, claro, yo entendí directamente el mensaje. Fue claro, fue directo y yo le puse la vela, la apagó y directamente encontré justo ese pasaje que hablaba de lo mismo, una vela que se apagaba para indicar que él estaba bien. Entonces, esa es la forma que tienen ellos de comunicarse, ¿vale? A través de esas sincronicidades, sutilezas, pero lo curioso es que era una persona que no creía en esto, era muy religioso, pero no creía en el otro lado. Entonces fue el primero que empezó. ¿A quién le envió los mensajes? A mí, porque sabía que yo estaba abierta. Entonces lo curioso es como dices, no creo, pero una vez te vas y te das cuenta de que esto es real, empiezas a comunicarte con quién, con quien sabes que te va a escuchar o va a estar atento. Gretel, la experiencia de la pérdida de un ser querido nos provoca esa necesidad de ayudarnos de todos los medios que podamos para poder sobrellevarlos el día a día, ¿verdad? Claro. Sí, porque la gente cuando dice, ¿qué hago? Al final es un abanico de cosas que haces. ¿Eh? Por supuesto, llevar la mirada al mundo espiritual es súper importante. Para mí es lo básico. Pero dentro de ello tienes nosotros, por ejemplo, Eduardo y yo, cuando trascendió nuestro hijo, pues todos los días veíamos algún vídeo o algún podcast o algo relacionado con la muerte, con el otro lado, porque queríamos estar en sintonía con nuestro hijo y con el lugar en el que ahora estaba. Entonces, eso es una de las cosas que se pueden hacer. Por supuesto, tienes que valerte si hace falta. De una psicóloga. Yo fui a una psicóloga. Mi familia fuimos todos. Bueno, mi hijo, el que queda aquí en este plano, mi marido y yo fuimos a una psicóloga que nos ayudó mucho porque además era una psicóloga que estaba abierta. Con lo cual, ella misma me dio incluso señales de mi hijo de que estaba con nosotros. Por supuesto, si vas a un grupo de padres, ¿quién te va a entender mejor que otras personas que han pasado por tu experiencia? Porque por mucho que digamos, los duelos, sobre todo, a ver, yo hablo un poco del de los hijos, ¿no? La gente dice, sí, te entiendo, pero no te entiende, no te entiende. No saben el dolor que se produce con esa muerte y lo que cuesta empezar o continuar con tu vida. Entonces, ayudarte de un grupo que esté trabajando el duelo, si necesitas también pastillas, pues mira, oye, yo no soy muy de pastillas, pero si hace falta, hace falta. Porque a veces llegas a ese proceso de que tu hijo se muere después de muchos años de enfermedad, por ejemplo, y la persona está descontrolada, no puede dormir, no puede comer, no puede vivir. Entonces, hay que valerse de todas las terapias que se pueden hacer, terapias energéticas, reiki, acupuntura, lo que sea, cualquier cosa que nos vaya a ayudar. Un cúmulo de, o sea, es un abanico amplio de cosas que yo te digo que yo las he probado, creo que todas. ¿Por qué? Porque todo colabora, todo ayuda. Cada uno me da un poquito más de fuerza. ¿Para qué? Pues mira, pues lo que decíamos antes, el duelo se transita minuto a minuto, segundo a segundo, con cada decisión que tomamos. La decisión de levantarse es muy fuerte. Parece muy fácil, es muy fuerte. Cuando tienes una pérdida muy grande, levantarte por la mañana es pegarte un choque de realidad de que tu ser querido físicamente ya no está. Tus aseos, tus comer, el cocinar, el irte a trabajar, todo es un esfuerzo. Entonces, para poder tomar esas pequeñas decisiones que son lo que te van a sacar
del proceso duro del duelo, ¿vale? Para eso necesitamos toda la ayuda posible. Pero también te digo, el que está enfocado en el mundo espiritual tiene más herramientas, tiene más argumentos y tiene más fuerza. El que sabe que somos luz y energía, como tú muy bien dijiste antes, Salvador, el que lo siente, el que se abre, el que percibe, el que... Es que, normal, si yo sé que mi hijo está vivo, estoy mucho mejor. Aunque lo eche de menos, continúo con mi vida, estoy más confiada y más tranquila. ¿Qué cosas ayudan, Gretel, verdaderamente a una persona en duelo? ¿Qué errores más comunes se cometen al intentar acompañar también a alguien que está sufriendo una pérdida? Mira, bueno, de cosas que podemos hacer ya hemos hablado bastantes. Yo creo que, aparte de eso, yo recomendaría hacer algo que es hablar con él, con tu ser querido, y escribir. Es una cosa tan sencilla como expresar lo que llevas dentro y hablarle. Y a veces ocurre que dejas un espacio para la escucha y te llegan informaciones alucinantes que luego te das cuenta que no son tuyas y que de algún modo se corrompen, por ejemplo. O sea que hay muchas, aparte de todo esto que hemos dicho, de la psicóloga, del grupo de duelo, de la espiritualidad, de leer libros, pues podemos hacer también acciones que nos acerquen de tú a nuestro ser querido, ¿vale? Y perdona, Salvador, la segunda pregunta. Sí, no, era qué errores se cometen muchas veces Ah, durante los acompañamientos, ya sea de un familiar o de un amigo o alguna persona cercana, que sin querer, pues igual cometemos errores. sí, a ver, es muy difícil, a ver, y todos, la mayor parte, intentan empatizar. Lo que pasa que es difícil, porque al final no son incómodas las lágrimas. Es incómodo ver a alguien llorar o desesperado de dolor. Entonces todo el mundo quiere que te sientas bien. Y en ese momento no es el momento de sentirse bien, es el momento de expresar las emociones. Por muy espirituales que seamos, el duelo físico, el duelo humano, lo tenemos que vivir. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes es escuchar. Escuchar. La persona que ha vivido un duelo muy difícil necesita hablar de su ser querido, de lo bueno que era, de las cosas buenas que le trajo, de lo mal que le ha pasado con las cenizas, con el entierro, con... Es que lo necesita. Entonces, escuchar. Y si no sabes decir nada, yo siempre digo lo mismo. Ha habido gente que no diciendo nada y dándome un abrazo me han dicho mucho más que mucha gente que ha hablado mucho. Claro, Entonces, a veces sobre las palabras, sí, sí. muestran el amor, porque cuando la gente empieza, no, porque ya verás que el tiempo, y entonces ahí ya ahí la están fastidiando porque no tienen ni idea. Esto me pasó hace 2 días con una persona que, pues bueno, una mujer que además es médico de profesión, me sabía de la muerte de mi hijo y me dice, bueno, tú lo has pasado mal, pero yo con el COVID lo pasé muy mal. Vale, y ahí me caía un poquito, ¿no? Pero al cabo del rato, no sé, hablando cómo surgió la conversación, me dice, menos mal que todo pasa. Y lo dijo así como diciendo, ah, pues ya está, ya se ha pasado. Y entonces ahí yo sentí que realmente esta mujer no estaba empatizando nada, que tampoco hace falta porque ya no le toca que se le muera un hijo, se me ha muerto a mí. Pero me di cuenta de lo cruel que puede ser a veces una frase hecha como todo pasa, ¿no? Y le dije que no, que esto no pasa, esto se sobrelleva, pero yo sigo echando de menos a mi hijo físicamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, creo yo, con lo que le dices a una persona que realmente está en un duelo muy profundo. A veces, de verdad, es mejor callar y simplemente abrazar. Mira, voy a contar el ejemplo también de una amiga mía a la que quiero muchísimo eh, y que después de la muerte de mi hijo no sabía cómo tratar, ¿vale? Entonces, ella se dio cuenta de que empezaba a haber una brecha entre las dos, porque yo necesitaba hablar de mi hijo, necesitaba hacerlo presente, y ella, con ese ánimo de consolarme quería despistarme. O sea, quería que me fuera de viaje, que hablara de otras cosas. No, 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 hay que integrar lo que te ha pasado.
tienes que integrarlo. Entonces a mí lo que me encantó de mi amiga es que con toda la humildad del mundo me dijo, Gretel, ¿cómo lo tengo que hacer? Porque yo quiero estar contigo y quiero acompañar en esto. ¿Cómo lo hago? Entonces le dije que yo iba a hablar de mi hijo como ella hablaba de los suyos, de los que están aquí, que yo necesitaba expresar cuando estoy mal o el dolor que tengo, normalizar su nombre, o sea, normalizar su vida y lo que ha ocurrido después de su muerte física también, sus señales, mi mundo espiritual. Entonces, claro, es que se produce un cambio tan brutal que hay gente que te acompaña y gente que o no te acompaña o no quieres que te acompañe, que es lo que estábamos también un poco comentando. Gretel, al hilo de lo que estás comentando de, claro, de esta situación, cuando se produce un obito, ¿qué opinas de rituales que se producen en los funerales, misas o cartas de despedida o altares? ¿Son útiles, no son útiles? ¿Cómo hacerlo? Mira, yo ahí creo que tenemos que ser muy respetuosos con lo que cada uno quiera hacer, con su ser querido o con lo que decida ser querido, ¿vale? Todo está bien mientras lo hagas desde el corazón. Yo creo que todo es perfecto. Yo, por ejemplo, sé que mi madre ha hecho su escrito de últimas voluntades que el día que se muera quiere no sé cuántas misas aquí, otras allá, otras allá. Pues le haremos todas las que ella quiera. Mal no le van a ir si yo sé que mi madre va a estar bien. Y yo aparte le diré, mamá, tranquila, todo está bien, no te sorprendas, estamos perfectos, nos cuidaremos unos a otros, pues lo que yo ya sé. Pero al final, mira, a veces los rituales de despedida, por ejemplo, yo tengo mis fotos de Rodrigo, he hecho cartitas todos los días, hago meditaciones, son para él y para él y para mí, porque nos comunicamos, pero a mí al principio me ayudaron mucho a mí. Entonces todo está bien, es que nos ayuda a entender que esa persona, pues es que le tienes una veneración y un amor que no lo vas a poder evitar, al revés, ese amor continúa y crece. Todos esos rituales nos pueden ayudar a seguirnos sintiendo en conexión con ellos. Yo lo respeto enormemente, cada uno el que le vaya bien. Nos has comentado ya sobre el duelo espiritual y la diferencia entre el duelo emocional, cómo se experimenta y cómo lo llevas. ¿Qué prácticas ayudan a conectar con el alma al ser querido después de su partida? Nos has dicho ya algo por si pudieras profundizar un poquito más. Bien, mira, yo te voy a contar lo que yo hago, ¿vale? Que es lo que hago, imparto talleres para aprender a comunicarnos con nuestro ser querido del otro lado. Y lo que hago es, pues bueno, he recogido mis prácticas y las prácticas de otras personas que también están en duelo. Por ejemplo, mi marido hace todas las mañanas, cuando después de dormir, si ha tenido sueños, los anota. Anotar los sueños es una forma muy bonita de recibir información. Muchas veces estamos con ellos, a veces conscientemente y otras veces no de manera consciente. Pero sí que es verdad que nos dan mucha información para nuestro día a día. Además, ahí realmente lo que hacemos es, cuando estamos bajando las ondas cerebrales, estamos desactivando un poco el hemisferio izquierdo y dejando que el hemisferio derecho, que es el que nos conecta con ese otro lado, facilite esa conexión. Así que los sueños es una cosa que es maravillosa, estar consciente de ellos. Yo, por ejemplo, todos los días medito con Rodrigo, porque la meditación también es otra forma de bajar las ondas cerebrales y de activar esa glándula pineal que también nos conecta con ese otro lado. Lo hago diariamente, pero por placer, porque me encanta estar en conexión con él. Y después de esa meditación, yo juego unas cartas de los ángeles con mi hijo, a las que le di el código. Son unas cartas muy sencillas que solo hablan de unos ángeles, unas energías y unos mensajes. Esas cartas jugábamos a ellas desde siempre en casa. Mis hijos han jugado siempre a ellas, con lo cual para Rodrigo es un código que entiende perfectamente. Lo único que yo, cuando Rodrigo falleció, decidí que a partir de entonces era Rodrigo el que me daba los mensajes. Entonces, para mí es una comunicación diaria con él también. Eh, Hablo con Rodri, a veces hago escritura automática, estoy muy atenta a las señales, que ya sabéis que yo escribí el libro mío gracias a anotar cada señal que me llega de él. Y no solo las que me llegan a mí, sino las que le llegan a mis seres queridos o el entorno, sus amigos, profesores o quien sea. Yo lo anoto todo, la fecha, cómo ha sucedido, qué tipo de sensación ha tenido la persona que lo ha recibido, porque lo que tienes normalmente es la sensación de qué es él. Lo primero que te viene es qué es él. Entonces, normalmente es cuando es así.
Y entonces yo lo anoto todo, tengo esa costumbre de anotar todo. Cuando yo hablo con Rodri, que hablo, o sea, hablo en voz alta todos los días con él, si me llega alguna frase de esas que me resultan un poco extrañas, yo la anoto. Por ejemplo, hubo un día que yo estaba hablando con él y de repente oí, la vida es como un teatro, nos tomamos demasiado en serio las emociones. Yo la apunté y eso pasó por la mañana, por la noche, hacía 8 meses de la trascendencia de Rodri, nos sentamos como todos los días, Eduardo y yo, a ver un vídeo de algo de conexión con la muerte y pusimos una señora que nunca la habíamos puesto. Pues en ese vídeo, por primera vez, escuchamos exactamente lo mismo. La vida es como un teatro y nos tomamos demasiado en serio las emociones. Lo mismo que me había dicho Rodrigo por la mañana. Que me quiso hacer ver con esto? Que lo que me había dicho por la mañana era real. Entonces, esa conexión se produce también cuando tú hablas y dejas un espacio para la escucha. Y van sucediendo así sincronicidades y van sucediendo, es que es como abrir tu vida a la magia. El otro lado es pura magia. Pueden estar encendiendo y apagando luces cuando tú hablas de él, o se cambia el canal y tú no has tocado nada, o sale una foto, o se cae un objeto, y cosas que dices que no tienen explicación. Y al final te das cuenta que es esa forma en la que ellos intervienen también en nuestra vida y participan de nuestra vida. Es que son muchas cosas, pero mira, creo que la básica, si tuviera que elegir una, creo que sería meditar. Ya sea de manera activa, porque tú decides ponerte a meditar, o eso que cuando meditas de manera pasiva, que no te estás dando cuenta, pero estás meditando. Por ejemplo, a mí me encanta pintar. Cuando yo pinto, entro en un estado en el que no me acuerdo de comer, no me acuerdo de nada. Estoy pintando y estoy pintando en ese estado, muchas veces conecto con él. Entonces, son esas actividades creativas o lúdicas, como cuando éramos niños y jugábamos, pasábamos, es el presente puro, ese momento de presente puro en el que no estás haciendo nada más que eso. Y en ese momento tienes una expansión de conciencia tremenda y tienes una capacidad para recibir, es una antena. Eso nos pasaba de pequeños. Por eso de pequeños conectamos mucho de manera natural con ese otro lado. Pero a medida que nos vamos haciendo mayores, nos van metiendo en vereda para que eso no será, no existe el amigo invisible, no, tal, te van cortando y poco a poco tú vas entrando en el canal de todos los de la sociedad, todos vamos a ese canal. Si tú al vez de mayor empiezas a romper a través de la meditación esos esquemas, empiezan a suceder cosas. Y son cosas que son absolutamente reales. Y luego hay otro tipo de señales que son eh, muy difíciles de rebatir, algunas tecnológicas que son alucinantes. Entonces, al final se trata de abrirnos a que sucedan cosas, abrirnos a que estén y abrirnos a recibir formas, miles, ya te Grete, digo. Dime. eh, eh, supongo que lo más difícil para una persona es, eh, hay personas que le tienen muchísimo miedo a todo lo que es desconocido y al más allá, y por lo menos también en mi cultura en Perú muchas veces pues los espíritus siempre son penas. Siempre me ha llamado la atención que le llaman están penando, ¿no? Alma en pena. Sí, allá se les llama directamente las penas, ¿no? En esta casa tienes que ir a comprobar cuando vas a comprar una casa que no hayan penas. Bueno, entonces yo creo que el comunicarte con la otra persona puede dar miedo, a pesar de que sea el ser más querido y más amado, pero porque lo esencial, y eso es lo que me gustaría que tú, que lo vives, lo expliques. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué se comunican con nosotros? ¿Por qué necesitamos comunicarnos? ¿Hacia dónde vamos? Y creo que esa es la clave que nos puede, por lo menos, abrir, como tú dices, a experimentar esta experiencia que nos negamos un poco a hacerla por desconocimiento, por miedo, por tantas cosas. Mira, lo primero que has dicho una cosa que me ha gustado mucho. Has dicho las personas. Has hablado de personas haciendo alusión a los del otro lado. Es que son personas.
Entonces, lo que tenemos que entender, a mí no, ¿cómo me va a dar miedo mi hijo? Es que me río, porque a mí no me va a dar miedo, es que es ridículo. Son personas, lo único que no tienen cuerpo físico. Entonces, partimos de esa base. Luego, ¿por qué se quieren relacionar con nosotros? Porque nos aman y porque les amamos. Porque ha existido un vínculo vital, no solo en este plano, que por supuesto lo ha habido. Yo con mi hijo, yo soy la madre, él es el hijo, y yo a mi hijo lo adoro y lo quiero. Pero es que antes de venir aquí ya somos parte de una familia álmica. Ya hemos tenido un vínculo seguramente que viene de muchas vidas y de muchas encarnaciones y de muchos espacios entre vidas. Entonces, somos almas afines, almas con un vínculo afectivo, amoroso tremendo. ¿Por qué no vamos a querer comunicarnos? Y no solo eso, comparando un poco con el hijo que tengo aquí en este plano, mi hijo ya es mayor, tiene su familia, es independiente, pero todos los días o un WhatsApp o hablamos por teléfono. ¿Por qué no vamos a poder hacer lo mismo con nuestra otra persona del otro lado? Pero Gretel, por polemizar un poquito, es que no siempre las relaciones han sido buenas, ni Ya, siempre te has preparado para ello, ¿no? Entonces a veces está la mediación de viene para vengarse en última instancia, ¿no? Es decir, es que no, no es esos mi experiencia. afectos, ya lo sé, pero esos son como un poco los prejuicios y no entendemos esta esencia de la energía que en el fondo es amor. Y como decías Ya. al principio, todo tiene su lugar y todo tiene un sentido. Mira, yo es que no está en mi experiencia que haya nada malo en el otro lado. No está en mi experiencia. Y lo hablo como madre que se comunica con su hijo y estoy en contacto con mucha gente, pero también como medium, que también. Entonces, eh, hay mucha cultura alrededor de eso por el miedo, por el desconocimiento y también por las cosas que venimos de carga de otras, de muchos años. Esto viene, se habla del espiritismo desde Allan Kardec y esto es muy antiguo, en una sociedad muy cerrada, en la que había muchos miedos, muchos tabúes, muchas cosas. En mi experiencia, en el otro lado están todos bien. Esa es mi experiencia, no te puedo decir otra cosa. Hemos recibido señales o padres han recibido señales de hijos que se han suicidado, por ejemplo. Y señales maravillosas, incluso puede ser incluso hasta toques de humor. Lo que quiero decir es que lo que aquí somos limita nuestra visión de lo que ocurre allí. Yo en el poco tiempo que estuve en el otro lado me di cuenta que era mucho más grande, mucho más consciente, mucho más sabia, mucho más real que en este plano. No te puedo describir cuánto, pero tremendo la diferencia. Con lo cual, los que han realmente pasado al otro lado son mucho más capaces, mucho más sabios, mucho más complejos, o sea, completos, perdón, que los que estamos en este lado. ¿Sabes? Entonces esa visión tan limitada de que los molestamos o de que están penando, no, es que están viviendo otro tipo de vida, una vida que todos llegan a la luz, todos acaban estando en la luz, todos tenemos derecho a la luz. ¿Eh? Entonces, al final son aprendizajes. El alma no ve, aquí medimos mucho las cosas con el bien y el mal, o incluso si me llevaba mal con esta persona en vida, luego será tan mal al otro lado. Pues posiblemente esa persona haya hecho una reflexión, como pasa a mucha gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, en las que se hace una revisión de vida y se ha dado cuenta, porque ha vivido en sus carnes, el dolor que ha producido en los otros. ¿Y eso qué es? No es un juicio por parte de nadie, es propio suyo, pero ¿eso qué hace? Que tengas eh, que un aprendizaje, eso supone un aprendizaje de lo que ha supuesto tu paso por esta experiencia, ¿vale? Entonces, ya te digo, desde el otro lado, todas las comunicaciones que hemos tenido con seres del otro lado siempre han sido de armonía, de paz, incluso los problemas o los roces habidos en este plano se han desvanecido. Entienden mucho más, es que es mucho más amplio y no se juzga. ¿Eh? Y además también, como apunte, pero que yo creo que coincide mucha gente con esta percepción mía, y es que es como que el otro lado
del que formamos parte, por supuesto, quiere que cada vez sea menos la diferencia, y que ese velo que hay entre un plano y el otro sea más sutil y más ligero. Es cada vez más fácil que los del otro lado se relacionen con nosotros. De hecho, yo, si te hablo de padres, es raro el padre que no ha recibido señales de su hijo, pero señales claras, señales no solo una mariposa, señales claras, o sea, cosas más rotundas. Es raro. ¿Por qué? Pues es que somos familia. Seguimos relacionándonos, es que seguimos queriéndonos y nos vamos a seguir queriendo siempre. ¿Y quién me va a recoger cuando yo me vaya? Mi hijo. La relación continúa de otro modo, con otro lenguaje, de una forma más sutil, claro. Gretel, entonces, ante todas estas personas que puedan mostrarse escépticas y todo esto, y que a lo mejor están recibiendo mensajes o señales y o no quieren o no saben entenderlas o comprenderlas, ¿qué necesitarían o qué sería recomendable? ¿Buscar ayuda profesional en un proceso de duelo? ¿Cómo habría que hacer esto para darle salida a esta situación de estas personas? Mira, lo primero, a ver, yo me he dado cuenta que cuando yo entraba en contacto con personas que no estaban abiertos a este otro lado, y yo contaba a lo mejor alguna señal o alguna cosa, ellos empezaban a validar las suyas. Entonces, a veces no necesitamos más que estar en contacto con alguien que sí que esté viviendo una experiencia similar, o escuchar un vídeo, o leer un libro, o simplemente que haya una persona a tu lado que diga, ¿y por qué no? ¿Qué podemos hacer? Pues muchas cosas. Podemos o no hacer nada, o simplemente estar mirando qué pasa y creer en ti mismo. Es un camino, esto también es un camino de autoconocimiento. Hay que aprender a soltar. Todo lo que nos han dicho a mí ya no me sirve. A mí me formaron en una educación muy tradicional, religiosa, muy convencional, con mis padres muy académicos los dos, con una formación importante. Entonces lo que se esperaba de mí es algo muy distinto a lo que he acabado siendo. Pero ahí también está esa, no sé, esa posibilidad de cada uno de decir, ¿y si miro por allí? ¿Y si miro para allá? Yo lo que sí que tengo claro es que desde la muerte de mi hijo, como me da igual lo que piensen los demás de mí, sobre mí, me atrevo a contar lo que me pasa. Entonces hay algunos papás que les pasa lo mismo. Es una catarsis tan brutal que empiezan a contar cosas. Sí que es verdad que nos vamos juntando un poco los que estamos en sintonía, como pasa siempre. Entonces, por eso a veces la gente de antes ya no te sirve. Las amistades de antes, parece un poco así frío decir no me sirve, pero es cierto. O sea, yo ya no me gusta. Puedo tener una conversación banal, tomar una cerveza, pero ya no me sirve estar en esos círculos tan superficiales. No, no me sirve. En cambio, me encuentro como pez en el agua cuando estoy con padres que han perdido hijos, cuando estoy con gente en duelo, o simplemente cuando estoy con gente que se abre al mundo espiritual. No hace falta que estén en duelo. Simplemente gente que pueda entender mínimamente lo que yo siento, aunque luego nos dediquemos a hablar de que me he ido al teatro y a lo mejor luego no estás hablando ni de duelo ni de espiritualidad, pero hay una sintonía. Entonces, sí que es verdad que para recibir esas señales hay dos requisitos básicos. Uno lo llevamos de serie, el amor inmenso que sentimos por nuestro ser querido. Y el segundo es la apertura al otro lado. Con una mínima apertura ya suceden las cosas. Eso lo hemos visto con Rodri, porque gente incluso que no estaba abierta a este mundo, pero en el momento de morir Rodri necesitaba y quería realmente abrirse a esto, recibió señales. Entonces, es amor y apertura al otro lado. Eso es lo que necesitamos. Y dejar un poco el juicio, la razón, esa autocrítica que tenemos siempre, esto no será, me lo he inventado, pero qué sugestión, que... A ver, hay tantas cosas que no se pueden explicar, hay tantas cosas que no vemos en las que creemos. Entonces, vamos a ver, la fe, ¿qué es la fe? Pues es que yo qué sé qué es la fe. O como decía yo a mi suegro alguna vez, me decía, yo no creo en nada, me decía mi suegro, yo no creo en nada, y no creía en nada. Y yo decía, pero hombre, ¿tú crees que puede existir $1.000.000? Y me decía, bueno, eso sí, pero ¿tú lo has visto? Y no. Ah, pues es lo mismo. Hay tantas cosas que no hemos visto. Luego, en cambio, mi suegro cuando murió, justo antes de morir, dijo, mira, mi hermano y mi padre
estaban su padre y su hermano a recibirle. En cambio era absolutamente ateo. Quiere decir que al final es abrirnos y suceden cosas. Nos van a suceder incluso sin creer, como le pasó a mi suegro, que a mí me encanta ese ejemplo porque persona más de este mundo no había. Y en cambio él fue capaz de tener una muerte acompañada de su hermano y de su padre maravillosa y nos lo contó con toda naturalidad. ¿Eh? Entonces, abrámonos. Ya está. Gretel, ante la importancia de lo que has dicho antes de preparar una despedida consciente o planificada, ¿qué mensaje darías a quienes temen profundamente este trance a la muerte, vamos? Y luego, pues también te damos los micrófonos para que digas de qué manera podrían contactar también contigo. Claro. Bueno, lo primero, el acompañamiento consciente. Mira, oí al doctor Enrique Benito ayer, oí decir que una muerte, ¿cómo dijo? Una muerte, no sé, una muerte consciente, una buena muerte, dijo. Una buena muerte era aquella que se producía cuando la persona que se iba era consciente de que se iba y encima estaba acompañado. ¿Vale? Esto no quiere decir que si te mueres por un accidente esa persona vaya a estar mal, no va a estar mal. Seguramente es la experiencia que tiene que vivir ese ser de desencarnar de ese modo para aprender una lección. Pero si nos ponemos en una persona que está viendo fallecer a su ser querido, creo que eso sería lo bonito, ¿no? El poder tranquilizar a esa persona. Yo lo que hice con mi hijo, voy a contar lo que hice con mi hijo y así es más sencillo. Yo con mi hijo hablé de todo, nos cogimos de las manos, nos miramos a los ojos, hablamos de todo. Él me preguntó todo lo que quiso, me habló de la muerte, hablamos del más allá, de todo. Hablamos también de los momentos felices que pasamos con él, porque creo que eso es muy importante, poner en valor no solo ese momento del final, sino todo lo que hay detrás, que hay un montón de experiencias maravillosas vividas, ese amor profundo que sentimos por ellos y también dejarlos ir. Dejarlos ir es, si te tienes que ir, no te preocupes, que estaremos bien, iremos hacia adelante. Entonces, al final, acompañar, los que se van lo saben, ellos lo saben, mi hijo lo sabía, fue el que lo verbalizó. Lo que quiero decir es que al final ellos lo saben que se van, incluso mucho antes de que los demás lo aceptemos. Suele ser así. Algunos se pueden rebelar, da igual. En el último momento todo el mundo acaba estando bien. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros como acompañantes? Intentar no retener, es decir, dejar que se vayan físicamente. Ya luego ya empezaremos otra comunicación, pero hay que dejar que hagan su camino y poner en valor eso, todo lo vivido, todo lo amado y que eso va a continuar así, nos vamos a seguir amando, ese amor va a seguir creciendo y esa relación puede continuar. Ahora dinos, por favor, de qué manera pueden comunicar contigo para todas estas personas que quisieran o necesitaran de ayuda tuya, a ver de qué manera podrían contactar contigo. Pues me pueden escribir ya sea por Facebook, por Instagram, por TikTok, me da igual. En cualquiera de ellas, Gretel Botella, estoy ahí. Y si no, pues no sé si en mi libro pone el correo electrónico, pero bueno, en cualquier red social me pueden contactar enviándome un mensaje por privado y por supuesto les atenderé con cariño. Nosotros también lo pondremos en nuestras redes. Muchas gracias, Gretel. Esperamos tenerte con nosotros más veces y gracias por este testimonio de acompañamiento que realizas con las personas más transformador. Amigos, amigas de Todo Cambia, Gretel Botella, desde su experiencia transformadora de la muerte de un ser querido, acompaña y ayuda a mirar la vida de una manera nueva y más plena, sin miedo a morir, porque la muerte es un paso del vivir. Te acompañamos en tu búsqueda personal, pero tú eres quien debes de dar el paso y buscar nuevas miradas y aprendizajes. Me gustaría finalizar con estas significativas frases. La muerte no es el final, sino una transición hacia otra forma de vida. Es como quitarse un abrigo de invierno que ya no necesitamos. No estás muerto, estás simplemente dormido, con los ojos abiertos, soñando que este mundo es todo lo que hay. Nosotros te aportamos aprendizajes y nuevas miradas, pero eres tú quien ha de elegir qué buscar, qué creer, qué esperar, pero sobre todo, qué quieres vivir. Solo tú debes tomar tu propia decisión. Muchas gracias, Gretel, por esta tertulia tan interesante de corazón. Muchas gracias también, Edgardo. Muchas gracias a vosotros.
Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir de un amante. Cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause dolor.